Ya estamos en línea. Vale, pero ya nos ven. Ya se está empezando a conectar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a nuestra cátedra magistral. Vamos a dar unos minutos en tanto las personas se van conectando y en tanto nos dan oportunidad de compartir la transmisión en nuestros muros y en otros grupos que tenemos. En tanto en tanto iniciamos, nos gustaría saber de dónde nos visualizan, si es de alguna entidad federativa o si hay personas del extranjero. Nos gustaría saber de dónde nos escriben. Y en unos minutos iniciamos. Si gusta, doctor, puede compartir la transmisión del grupo Hablemos de Derecho Procesal Constitucional directamente a su muro. Si tiene su celular a la mano, lo puedo hacer a través del celular. Perfecto. Entonces, entraría, hablemos. De Derecho Procesal Constitucional. Eso es, deja ver, ahí Ya estoy está ya. Y ya ahí está la transmisión en vivo. los 3 puntos. Sí, y le damos compartir y compartir en tu historia. Compartir y compartir ahora, ¿verdad? Sí, en tu historia, sí. Mira, Bien. ya hay una persona que se conectó desde Chilpancingo. Se van a ir conectando poco a poco las demás personas. A ver si ya se está compartiendo también en mi muro, entonces. Sí, ahorita lo reviso. Sí, creo que ya lo estoy viendo también aquí. Muy bien. Perfecto, doctor. Ya está compartido en su muro. Perfecto. Ya se Muchas están gracias. empezando a conectar las personas. Isela nos visualiza desde Chiapas. Edgar Azabay desde Chilpancingo de los Bravo. Y bueno, vamos a dar unos minutos. En tanto, las demás personas se van incorporando a la transmisión y comenzamos nuestra cátedra magistral. Las que están conectadas, si nos pueden apoyar compartiendo la transmisión en sus muros, en las páginas que administren o bien en los grupos donde están unidos, por favor, si nos pueden ayudar a compartir la transmisión. Mira, Ana nos escribe de Querétaro. Hay una persona de San Salvador, Villahermosa, Tabasco, Guadalupe Mejía de Querétaro. Damos solamente un minuto más y comenzamos nuestra cátedra magistral.
Muy bien, doctor. Si gusta, vamos iniciando, doctor. Primero, eh, comenzaré de mi parte agradeciendo en un primer momento que el doctor Giovanni Figueroa nos esté acompañando esta tarde para compartir una cátedra magistral que únicamente hubiera sido posible de forma presencial en alguna de las instituciones en las que estamos adscritos y que gracias a la tecnología y que de alguna manera nos hemos abierto a las tecnologías de la información, es que esta tarde tendré el privilegio de compartir la cátedra con él. En un segundo momento, agradecer mucho la presencia de todas y de todos ustedes en unirse a esta charla que es sobre el diálogo entre formantes, doctrinal y jurisprudencial. En un tercer agradecimiento, me gustaría agradecer a todas las personas, amigos, ponentes, que han hecho posible el grupo de Hablemos de Derecho Procesal Constitucional. Y bueno, después de estos agradecimientos, me gustaría plantearles cuál es la metodología de la cátedra e iniciar de inmediato. Tenemos planeado, por razón metodológica, dividir la sesión en tres partes. En una primera parte va a estar destinada a que el doctor Giovanni Figueroa nos hable sobre las generalidades de derecho comparado y el léxico de la comparación que está presente en esta cátedra. En un segundo momento, yo me voy a referir a el aspecto jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia y finalmente una tercera etapa la vamos a dedicar a responder una serie de preguntas, una serie de inquietudes que en su momento nos hagan llegar a través del grupo. Y bueno, este es de alguna manera la forma en la que hicimos el diseño de esta cátedra magistral. Y antes de darle la palabra al doctor Giovanni Figueroa, me gustaría compartirles quién es el ponente de esta tarde. Me gustaría hacer una breve reseña de su trayectoria profesional y comenzaré diciendo en un primer momento que la formación del doctor Giovanni Figueroa estuvo centrada en un primer momento en sus estudios de licenciatura en la Universidad Autónoma de Nayarit, de donde es orgullosamente originario. El doctor Giovanni es doctor con mención europea por la Universidad Complutense de Madrid, donde estuvo a cargo, por una parte, en su trabajo de investigación, por el doctor Raúl Canosa Ucera. También estuvo presente Javier Roca, el doctor Javier Roca, y en un tercer momento hay que destacarlo, que es el alumno mexicano más destacado del doctor Lucho Pegoraro, que es profesor de la Universidad de Bolonia. Además de haber estado en Bolonia, el doctor Giovanni Figueroa realizó una estancia en Perugia, en Italia, durante sus estudios de posgrado. La formación, evidentemente, es una formación orientada hacia el derecho constitucional, hacia el derecho comparado, y esta formación le ha permitido ser uno de los expertos mexicanos más importantes en el análisis y estudio de las sentencias constitucionales. Además, el doctor Giovanni Figueroa ha ocupado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial del Estado de Nayarit. Actualmente es académico de tiempo completo por la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México. Es investigador nacional nivel 1 por el CONACYT y es un destacado tutor en el posgrado de la UNAM, donde tengo el privilegio de que sea mi tutor principal de los estudios de doctorado. Como lo podrán haber escuchado, la experiencia y la formación del doctor Giovanni nos lleva a que esta charla sea una verdadera cátedra magistral y es por ese motivo que le insertamos ese nombre. Sin mayor preámbulo, voy a deshabilitar
mi video, voy a deshabilitar el micrófono y le voy a dar la palabra entonces al doctor Figueroa, a quien nuevamente agradezco la oportunidad de estar esta tarde charlando con él y que también le agradecemos el tiempo que ha destinado no solamente a esta charla, sino a todos sus esfuerzos en el Seminario Virtual de Derecho Procesal Constitucional y en la serie de actividades que hemos estado realizando de forma continua. Doctor Giovanni, le cedo entonces el uso de la palabra. ¿Sí? Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas quienes han tenido la oportunidad y el interés de poderse conectar esta tarde a escuchar algunas cuestiones que les compartiremos el profesor Caballero González y yo. Por lo tanto, pues les doy la bienvenida. Espero que lo que les vamos a compartir sean cuestiones novedosas y que les puedan ayudar en parte de su formación académica, sobre todo haciendo hincapié en que los abogados, los licenciados en Derecho del siglo que estamos actualmente, pues no solamente seamos abogados, que veamos el ordenamiento jurídico mexicano, sino que los abogados del siglo XXI tenemos que ver hacia otros horizontes, es decir, utilizar, como insisto, casi en cada charla que imparto, utilizar uno de los niveles de la comparación jurídica que implica conocer el derecho foráneo con la finalidad principal de mejorar y de comprender mejor el derecho interno. Muchísimas gracias por seguir esta charla del profesor Caballero y mía en vivo. Desde luego, agradecerle al profesor Caballero la gentileza de sus palabras al momento de presentarme. Ya me referiré a él en su oportunidad cuando le toque su turno de compartirnos lo que quiere hablar acerca de formantes, pero en este momento sí me gustaría adelantar que cuando uno dirige una tesis de maestría o de doctorado y tiene como tutor a un alumno tan destacado como el profesor Caballero, es muy fácil dirigir una tesis, sobre todo por el compromiso que tiene en cada una de las áreas del conocimiento y desde hace algún tiempo también de investigación que viene desarrollando. En primer lugar, entonces, ya centrándome ahora sí en el ámbito de estudio de esta plática, quiero aclarar que a qué nos referiremos con el vocablo formante. Si se fijan ustedes, desde el propio título de esta cátedra, se permite ver el vocablo diálogos entre formantes doctrinal y jurisprudencial. Y entonces la primera interrogante que posiblemente les haya surgido a algunos de ustedes al momento de leer el título de esta cátedra es: ¿a qué se están refiriendo cuando hablamos de formantes? Entonces, desde una lógica analítica, creo que uno tiene que empezar descomponiendo las partes que componen el título del ámbito de estudio. Entonces, desde un criterio muy amplio de derecho comparado, con el término formantes, vamos a entender los fenómenos jurídicos que producen derecho. Entre ellos se encuentran siempre la Constitución y las leyes. Por lo regular, la jurisprudencia y algunas veces la doctrina, como por ejemplo sucede en el Islam, aún en nuestros días. Dentro de este marco de los formantes, varios investigadores hemos estudiado desde hace ya, quiero también decirlo, algún tiempo, el uso del derecho comparado en la jurisprudencia, en la legislación, en los procesos constituyentes y en los debates
de reformas constitucionales, solo por poner algunos ejemplos. Pero también es importante, creo, señalar que sobre todo la sociología jurídica se ha ocupado de analizar cómo son citados los profesores por otros profesores en las obras académicas que desarrollan. Entonces, podemos encontrar estudios en los que se analiza cómo los legisladores de un país influyen en lo que hacen los legisladores de otros países. Por ejemplo, cuando imitan algunas figuras jurídicas que están funcionando muy bien en otras latitudes. Así sucedió, recordarán ustedes, cuando otros países, tanto latinoamericanos como europeos, trasplantaron nuestro juicio de amparo en sus legislaciones, es verdad que con diferentes nombres, e incluso al momento de traducir lo que nosotros conocemos como juicio de amparo y sus diversas modalidades, al incorporar, al limitar esa figura jurídica que muy bien ha venido funcionando en México, pues deciden incorporarlo en sus sistemas jurídicos con pequeños matices e incluso con algunos cambios terminológicos. O viene a mi memoria, por ejemplo, cuando el poder reformador de la Constitución mexicana incorpora algunas instituciones. Por ejemplo, recordarán el tema del ombudsman sueco, ¿sí? Que estaba funcionando muy bien en este país y que después se hizo un trasplante en la Constitución mexicana haciendo pequeñas modificaciones, porque hay que recordar que cuando los legisladores o el poder reformador de la Constitución decide incorporar en nuestro ordenamiento jurídico algunas figuras jurídicas o retomar argumentos de otros tribunales, desde luego tiene que ver la idiosincrasia, cuestiones económicas, cuestiones políticas, cuestiones culturales, ¿sí? Y hacer esas modificaciones para que esa figura funcione muy bien en nuestro país. Y esto dio como resultado, ¿sí?, que se configurara en México con ciertas peculiaridades ese ombudsman sueco en manos de lo que conocemos como Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pero también me gustaría resaltar que hay análisis interesantes, como el que nos comentará más adelante el maestro Caballero, en los cuales se estudia cómo la jurisprudencia de algunos países permea, influye en las decisiones de los tribunales de otros países. Pero también es posible encontrar en el panorama comparativo interesantísimos estudios dedicados a escudriñar las relaciones que se dan entre cortes y legisladores, esto es, la manera en la cual los tribunales citan la obra del legislador y cómo los legisladores, al discutir la configuración de una ley, hacen alusiones también a determinadas sentencias. O desde otro punto de vista que también creo que es importante retomar, hay que evidenciar cómo los legisladores citan argumentos de la academia. Eso sucedió sin lugar a dudas y de manera muy evidente, por ejemplo, al discutirse una de las más importantes, de las más trascendentales reformas constitucionales de los últimos 50 años. Me refiero a esa reforma en materia de amparo y derechos humanos de junio de 2011. Si nosotros vemos el diálogo que se dio al interior del Congreso de la Unión, es posible ubicar que como argumentos de esa reforma constitucional se incorporaron algunas opiniones que venían sosteniendo desde hace bastante tiempo algunos connotados académicos
como el profesor Fitzamauriu, por mencionar algunos. Y así podríamos poner algunos ejemplos más de cómo tanto los legisladores locales como el Congreso de la Unión o como el poder reformador de la Constitución mexicana, para tratar de darle mayor fuerza a los argumentos que introducen cuando se va a discutir una reforma constitucional, es posible ubicar grandes y elocuentes discursos dados por la academia, quiero decir, jurídica y no jurídica, también es posible encontrarla. Sin embargo, sobre lo que me quiero detener a partir de este momento es en evidenciar cómo los tribunales, sobre todo en la parte considerativa de sus decisiones, hacen referencia a los argumentos dados por la academia jurídica, pero también a argumentos que han dado otras disciplinas del conocimiento, como la lógica, las matemáticas, la historia, la sociología, la antropología, la bioética, por mencionar solamente algunos casos. No podemos negar, ¿sí? Y esto quisiera puntualizarlo, que hoy en día, en la configuración del derecho, la academia nutre a los formantes que llamamos dinámicos, como lo son la legislación y la jurisprudencia. Claro, aunque no de la misma forma que lo hacían en antaño, cuando sí se producía derecho y con autoridad, como en el derecho romano, a través del importantísimo papel que llevaban a cabo los jurisconsultos, por ejemplo. Esto que acabo de compartirles ha determinado el desarrollo de una investigación desde diferentes ámbitos de estudio, es decir, desde un ámbito mundial, un ámbito iberoamericano y un ámbito mexicano. Con relación al ámbito mundial, varias de las cosas que les compartiré enseguida se encuentran en este anuario de Derecho Comparado y Estudios Legislativos. Este anuario fue publicado en Italia como parte de una amplia investigación en la cual decenas de profesores de diversas universidades a lo largo de varios años analizamos las sentencias de los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas de casi 30 países de África, de Asia, de Europa y de América, con la intención de ubicar los argumentos académicos en los pronunciamientos, en las decisiones que emiten los tribunales, cortes, las salas constitucionales, las Cortes Supremas, las Supremas Cortes, los tribunales supremos, es decir, los mayores intérpretes de la Constitución en cada uno de los países. Y desde esta idea o dentro de estas ideas que podemos encontrar en este anuario que les acabo de comentar, ubicamos cosas muy interesantes. Fíjense, hay ordenamientos en los cuales los tribunales normalmente fortalecen sus propios argumentos con referencias a monografías, artículos académicos, ensayos de diversa índole, voces de enciclopedias y glosarios e incluso tesis de doctorado. Ese es el caso, por ejemplo, en países como Canadá y Suiza. Pero también ubicamos una cuestión de la mayor relevancia, que hay sistemas en los que citar doctrina en las sentencias se considera inútil para la labor de los jueces. Así sucede, por ejemplo, en Italia, en donde prevalece la ausencia de referencias doctrinales en la jurisprudencia de la Corte Constitucional de ese país. Pero esto no solamente es así con relación al mayor intérprete de la Constitución italiana, sino también hacen lo propio, es decir, desconocen la utilización de la academia en sus argumentos, por ejemplo, el Tribunal de Casación,
y otros tribunales de cierre de las diferentes regiones italianas. Y esto sucede así en el país trasalpino por una prohibición que hay en la ley. Es decir, hay normativa en este país que desmotiva a los jueces constitucionales a fortalecer sus decisiones basándose en argumentos de la academia. Aunque también quiero aclarar que esa prohibición ha sido magistralmente eludida, quitando el nombre de los autores y señalando en las sentencias que el punto de vista discutido era defendido por una parte de la academia. Otra de las expresiones que recuerdo es que en varias sentencias de los tribunales italianos se dice, como ha sostenido la academia más consolidada, o como es un punto pacífico en la academia. Estos vocablos son los que suelen utilizar los tribunales italianos, entre ellos la Corte Constitucional de ese país, para no poner el nombre ni los datos de identificación del artículo o del libro consultado. Entonces creo que esto ha sido una forma de eludir esa prohibición normativa. Y esto también permite que los especialistas, al momento de que leen en las sentencias este tipo de frases, pues desde luego que saben muy bien a quién o a quiénes se está haciendo referencia en esa sentencia. Otro país que quisiera traer a esta plática es el de Francia, Bélgica o España, en donde sin que haya una disposición normativa que limite el uso de la academia, los jueces se rehúsan a aludir en las sentencias a los académicos, ¿sí? Es decir, consideran que ellos solamente tendrán que introducir algunos argumentos dados por la jurisprudencia o los argumentos que son importantes traer a colación en la sentencia otorgados por la Constitución y por la legislación. Fíjense, entonces, si podemos darnos cuenta, hay algunos países dentro de ese análisis general comparativo que se rehúsan totalmente por disposiciones normativas que les prohíben o porque lo hacen de manera espontánea a no citar fuentes académicas. Pero también es cierto que hay algo otros países, como mencionaré más adelante, por ejemplo, países latinoamericanos, en los cuales es muy evidente que los tribunales deciden no encerrarse en sus monólogos, sino dialogar con el formante doctrinal y con el formante jurisprudencial de otros países. Pero también esto es muy recurrente en algunos países de África. Incluso recuerdo cuando hacíamos ese análisis comparativo de los 4 continentes que tomamos como parámetro, y encontramos algunas constituciones africanas, recuerdo el caso, por ejemplo, de Tanzania, en la cual no solamente se permitía el uso de argumentos académicos en las sentencias de los tribunales, sino que además se motivaba que esto fuese así. Refiriéndome ahora al ámbito de estudio iberoamericano, que pueden encontrar en este otro libro, parece que en esta tarde estoy de promotor de estas publicaciones, pero no es la intención, créanmelo, sino solamente que si les interesa alguna de las cosas que estoy comentando, pues pudiesen profundizar en su estudio. Entonces, en este libro, publicado por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia Mexicana, analizamos las sentencias de 11 tribunales y cortes supremas de Iberoamérica. Fue una obra colectiva coordinada por el profesor Lucho Pegoraro y yo, cuyo título es Profesores y Jueces, Influjos de la Doctrina en la Jurisprudencia Constitucional de Iberoamérica. Les quiero compartir algunos datos interesantes de cómo en esos 11 tribunales, en mayor
o menor medida ha permeado, ha influido la doctrina jurídica o no jurídica en el momento de que los magistrados constitucionales emiten cualquier tipo de pronunciamientos. Y resalto solamente algunos ámbitos relevantes de ese análisis comparativo. Por ejemplo, fíjense, nos sorprendió que en el caso del tribunal brasileño no se cite a autores latinoamericanos. Es decir, encierra su diálogo el tribunal brasileño con autores sobre todo europeos, ¿sí? Y cita mucho a los autores portugueses, posiblemente la razón es porque tienen una misma lengua madre. Entonces, pero latinoamericanos no hay citados en las sentencias, por lo menos en las sentencias que analizamos de ese tribunal. Pero sucede lo mismo a la inversa. El análisis que realizamos con los demás tribunales y cortes constitucionales latinoamericanos, es posible ubicar que estos tribunales tampoco dialogan, tampoco citan a los académicos brasileños. Ese es un dato que nos llamó mucho la atención. Con respecto a Colombia, hay algo interesante también, fíjense. Los magistrados de la Corte Constitucional colombiana utilizan mucho algo que decidimos denominar la autocitación. Es decir, un magistrado que es el que le ha correspondido ser el ponente de la sentencia, el que hace la propuesta de sentencia a sus pares dentro de la Corte, es posible ver a nota al pie de página que autocita alguno de sus artículos o algunas de sus monografías. O también, algo que nos llamó mucho la atención por parte de la Corte Constitucional colombiana, es que se utiliza la cositación. Parecería, o por lo menos eso, esa impresión daría, que un magistrado constitucional se pone de acuerdo con otro magistrado constitucional, con otro de sus colegas, y les dice, en esta sentencia, voy a citar alguno de tus libros o alguno de tus artículos. Entonces, podemos ver citado el argumento y todos los datos de identificación de la obra consultada de otro de los magistrados de esa Corte Constitucional. Y es posible ubicar en unas sentencias posteriores que el magistrado que fue citado anteriormente, ahora entiendo como un afán de gratitud, cita en esa sentencia a la cual le tocó ser magistrado ponente a su compañero que lo citó previamente. Eso también creo que es algo interesante, aunque soy muy sincero, no estoy de ninguna manera de acuerdo con esta forma de dialogar con el formante doctrinal. Y también algo que llama mucho la atención de las sentencias emitidas por la Corte Constitucional colombiana, que para muchos es el mejor tribunal constitucional, por lo menos del área latinoamericana, es que es posible ubicar en esas sentencias, en algunas ocasiones, cerca de 200 notas al pie de página, la mayoría de ellas con alusiones a artículos o incluso a glosarios y enciclopedias. Esto creo que tampoco es adecuado, porque sí se tiene que mantener un equilibrio. Creo que no es adecuado fusilarse, si me permiten ese término, las ideas de la academia, ¿sí?, como parte de deuda intelectual hacia el autor consultado. Lo que tiene que hacer ese tribunal es, por lo menos, mencionar el nombre del autor. Ya, si lo decide así, pues también poder mencionar los datos de identificación de la obra consultada. ¿Para qué? Para los que leamos las sentencias podamos ir a confrontar si realmente el argumento introducido en la sentencia es aquel que dijo el académico correspondiente. Pues esto no lo toma en cuenta la Corte Constitucional colombiana. Y cuando uno lee algunas de las sentencias de ese órgano, pareciera que más que una sentencia, uno está leyendo un artículo académico. Creo que esto
no es adecuado cuando se dialoga con el formante doctrinal. De Argentina, ¿qué nos llama la atención? Que hay un acuerdo entre los magistrados constitucionales que establece que no se pueden citar a autores argentinos que aún vivan. Solamente se pueden citar en las sentencias a académicos que ya hayan muerto. Desde luego, también quiero aclarar que esta regla no aplica para académicos que no sean argentinos. Ahora refiriéndonos al ámbito meramente mexicano, que también les digo que algunas de las cuestiones que voy a mencionar las pueden encontrar con mayor precisión en este otro libro que se llama Influencia de la doctrina en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia Mexicana. Análisis de sentencias de amparo en revisión, controversias constitucionales y juicio y acciones de inconstitucionalidad. Es un libro en el cual analizamos más de 12.500 sentencias emitidas por el mayor intérprete de la Constitución mexicana, es decir, la Suprema Corte de Justicia, en esos 3 mecanismos de control constitucional a los cuales ha hecho alusión. Algunos datos interesantes, entre los muchos que podríamos precisar en este momento. Fíjense, del análisis de esas más de 12.500 sentencias, específicamente 12.577 sentencias, encontramos que en el 9% de los pronunciamientos de la Suprema Corte en esos 3 mecanismos de control constitucional se encuentran argumentos académicos. No solamente con relación a académicos mexicanos, sino también a académicos de otros países. Si pudiéramos hacer un análisis comparativo entre el ranking de las universidades que más influyen en las decisiones de la Suprema Corte Mexicana, ¿qué universidad creen que queda en primer lugar? Como no podía ser de otra forma, la Universidad Nacional Autónoma de México. Es la universidad, ¿sí?, a la cual pertenecen los académicos que en mayor medida son citados por la Suprema Corte Mexicana. Y en segundo lugar, ya no aparece una universidad mexicana, sino una universidad española, la Universidad Complutense de Madrid. Esto si vemos en términos generales, porque si ya nos ubicamos en ver los resultados estadísticos que ha arrojado la investigación en cada uno de los mecanismos de control constitucional, los datos cambian, porque hay ocasiones en las cuales en segundo lugar aparece, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Entonces creo que eso es importante resaltarlo, que la Suprema Corte Mexicana no está cerrada al diálogo con la academia, pero que además tiene una gran apertura, ¿sí?, hacia lo que han escrito en diferentes ramas del conocimiento los académicos de otros países latinoamericanos y europeos. Dentro de esos 3 mecanismos de control constitucional, el mecanismo en el cual se utiliza fuentes académicas es precisamente el juicio de amparo en revisión. Y otro ámbito de estudio que tomamos en consideración en esta amplia investigación fue el determinar quién influye más en las decisiones de la Suprema Corte, las académicas o los académicos. Y quiero decirles que si vemos los resultados, por ejemplo, de juicio de amparo y de acciones de inconstitucionalidad, los datos son muy parejos. Más o menos dentro del 100% de citas doctrinales encontradas, el 9% se refieren a libros escritos o artículos o ensayos escritos por mujeres académicas y el 90-91% se refiere a libros o artículos escritos por varones. Pero el porcentaje cambia cuando uno ubica los resultados del análisis de las sentencias en controversias constitucionales. Porque en controversias constitucionales, ¿qué porcentaje de mujeres creen que se cita? El 0%. 0% de citas que aludan
a mujeres académicas que se dediquen, por ejemplo, al análisis de federalismo mexicano, principio de división de poderes, relación que hay entre entidades federativas y la Ciudad de México, o entre la Federación y algunos municipios. Son datos que llamaron mucho nuestra atención. Ya voy concluyendo. Creo importante también resaltar en términos muy generales que al lado del tradicional estilo de las sentencias, hoy hay una mayor apertura de los jueces a la academia, no solo nacional, sino también a la academia de otros países, que se puede atribuir a fenómenos como la globalización del derecho, pero también al hecho de que los jueces cada vez en mayor medida realizan estancias de investigación o estudios en prestigiosas universidades de otros países, de donde regresan con conocimientos legales, jurisprudenciales y académicos de gran importancia para su formación y que influyen en gran medida en el proceso de justificación de las decisiones que toman al resolver cada sentencia, sin perder desde luego de vista que también sus colaboradores, ya sea los secretarios de acuerdo o los secretarios de estudio y cuenta, cada vez más se van a hacer estudios a otros países latinoamericanos y europeos. Hay que tomar en cuenta que esos secretarios, pues en gran medida, determinan el contenido de las sentencias, pero también si el ministro, apoyado precisamente por sus colaboradores, decide ser mudo o estar abierto a argumentos establecidos por la academia. Por tanto, es evidente que el formante académico incide en el formante jurisprudencial. Y en nuestros días no hay un divorcio tal entre academia y formantes dinámicos, pues los profesores normalmente producimos obras en las que ilustramos al derecho diseñado por el legislador o por los tribunales. También intentamos contribuir o construir más bien los sistemas ofreciendo interpretaciones o visiones generales que pueden generar, hay que remarcar esto, que pueden generar, ¿sí? Y que pueden tener en cuenta o no qué dicen los legisladores y los jueces, pero en muchas ocasiones también participamos en la configuración del derecho, insertando nuestros argumentos en el debate jurídico vigente a través de los escritos, ¿sí?, que realizamos o a través de ponencias o de conferencias que impartimos. Y en ocasiones, hay que decirlo también, uniformamos leyes, sentencias y desde luego argumentos doctrinales. Me gustaría, casi para ir concluyendo, llamar la atención en que para comprender mejor cómo funciona y se aplica el derecho, es indispensable que los académicos no nos quedemos solo con un análisis teórico, sino que realicemos trabajo empírico. En este caso, en este tipo de análisis al que me he hecho alusión en esta charla, el que implica la revisión de miles de sentencias en los diversos mecanismos de control constitucional, como juicio de amparo, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad, y en los mecanismos de control constitucional que cada tribunal o corte constitucional tiene la competencia de resolver. Para concluir, me gustaría precisar que gran parte de esta cátedra la he desarrollado teniendo en cuenta uno de los fines principales del derecho comparado, que es la clasificación en base a similitudes y diferencias. En este caso, la clasificación de las sentencias que son permeables al argumento doctrinal. Y recordando las relaciones también, y ahora sí para concluir, las relaciones sobre todo de tipo académico, y cuando realizamos algunos escritos en coautoría con nuestros maestros, es decir, quiero llamar la atención
a esas relaciones que se dan entre maestros y discípulos, y la gratitud y reconocimiento que debería siempre conservarse a quienes nos han formado. Y desde este punto de vista, viene a mi memoria recordar una frase que en varias ocasiones le he escuchado a mi profesor Lucho Pegoraro, que a su vez lo escuchó de uno de sus maestros, que decía que en este mundo todo se puede clasificar menos el amor, porque es único e irrepetible. Muchísimas gracias por su atención y quedo atento a las dudas o a los comentarios que pudieran hacerme en la tercera parte de esta dinámica de cátedra magistral. Muchas gracias. Y a continuación, no sé si esté por ahí el maestro Edgar. Sí me gustaría entonces darle la palabra al maestro Caballero. Pensé que ya te habías ido un momento, Edgar, pero qué bueno que ya te veo por aquí. Quiero compartirles pues una brevísima reseña curricular del maestro Caballero, quien es licenciado, maestro, y muy pronto, esperemos que este año, ya que en su caso es una simple formalidad, adquirir el grado de doctorado por la UNAM. Ha cursado el maestro Caballero algunas especialidades en Colombia, Costa Rica, España e Italia, y ha realizado una estancia de investigación también en Alemania, en uno de sus más importantes institutos. Es docente de los posgrados del Centro Carbonell, también es académico de la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y en el Instituto de la Judicatura Federal. Es tutor CONACYT en los posgrados de la UNAM y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es autor y coautor de 36 libros y también es dictaminador de revistas y libros y de editoriales tanto nacionales como de otros países. Finalmente, me gustaría resaltar que es coordinador editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional y miembro de los Institutos Mexicano e Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional. Si me lo permites, Edgar, al lado de esta síntesis de tu amplia trayectoria académica y profesional, sí quisiera resaltar que el profesor Caballero González es uno de los académicos mexicanos que de mejor manera sabe sistematizar jurisprudencia, no solamente de los tribunales mexicanos, incluida, claro está, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que en los últimos tiempos se ha dedicado también a crear método para el análisis de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y no tengo el dato cierto, Edgar, pero no dudo que ya lo estés haciendo o que lo vayas a hacer muy pronto, también sistematizar las sentencias de la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Entonces, estamos en presencia de un académico con una formación sólida y que está aportando mucho no solamente a las nuevas generaciones, sino que se ha convertido, sin lugar a dudas, en una pujante, como parte más bien de una pujante generación de especialistas en sentencias y en derecho procesal constitucional, así como en diferentes métodos y técnicas del trabajo jurídico. Pues te cedo el uso de la palabra, Edgar. Muchas gracias, doctor Giovanni. ¿Me apoya poniendo en silencio su micrófono, por favor? Listo. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues de nueva cuenta mi agradecimiento a todas y todos ustedes por estar esta tarde en esta cátedra magistral. Muchas gracias por la generosidad de las palabras del doctor Figueroa. Y bueno,
El doctor Figueroa centró su charla en la forma en la que los jueces constitucionales utilizan la doctrina en sus sentencias. Con esto agotó parte de la cátedra, que es el diálogo entre el formante doctrinal. A mí me corresponde entonces hablar sobre la forma en la que los tribunales constitucionales, y en algún momento haré referencia a nuestro Tribunal Constitucional Mexicano, utiliza las sentencias de otros tribunales constitucionales y regionales en sus sentencias. Para lograr ese propósito, he dividido mi intervención en 5 partes. La primera parte estará destinada a la construcción conceptual de lo que se entiende por diálogo jurisprudencial. En un segundo momento, haré referencia a la circulación de formantes. En un tercer momento, voy a identificar las cualidades de este diálogo y los tipos de diálogo que pueden existir. En el cuarto apartado, haré referencia al diálogo de los tribunales constitucionales, haciendo énfasis a la Corte Mexicana. Y finalmente, el quinto apartado será un apartado de análisis y de perspectiva de esta circulación del diálogo. Así, con estos 5 apartados, es la forma en la cual, desde la metodología, realicé el esquema de mi intervención. Voy a iniciar con la primera parte, que es nuestra construcción conceptual. ¿A qué nos referimos cuando hacemos alusión al diálogo jurisprudencial? En un primer momento, hay que señalar que desde la ciencia del derecho comparado, estamos ante la presencia del estudio de un formante. Un formante que, de acuerdo a la doctrina constitucional comparada y en general a la doctrina del derecho comparado, encuentra en el italiano Rodolfo Sacco como el creador de esta palabra. Independientemente del autor que ustedes utilicen para derecho comparado, todos coinciden que es el gran autor de la palabra formante. Sea que revisen a los alemanes encabezados por Zimmermann o a los franceses encabezados por René David o a los norteamericanos, todos coinciden que el autor, que el creador de la palabra formantes es Rodolfo Sacco. Los formantes se clasifican en 3: en el formante legal, en el formante jurisprudencial y en el formante doctrinal. El doctor Giovanni desarrolló el tercer tipo de formante y a mí me corresponde entonces desarrollar el segundo formante. Cuando hablamos de diálogo jurisprudencial, estamos haciendo alusión a la forma en la cual los tribunales constitucionales utilizan las sentencias de otros tribunales constitucionales. Esto, desde una perspectiva teórica, se denomina circulación de formantes. Circulación de formantes que ustedes pueden encontrar con una diversa connotación dependiendo la escuela de pensamiento en la que ustedes hagan su búsqueda. La circulación de formantes también puede denominarse trasplantes, cross-fertilization. Hay algunos autores franceses que lo denominan como turismo legal, el legal tourism, y cuando hacemos alusión a la forma en la que se utilizan las sentencias, hacemos alusión a la palabra diálogo jurisprudencial. El diálogo jurisprudencial es una práctica muy común entre los tribunales constitucionales
debido a dos razones. En un primer momento, a la evolución del entendimiento del control de la Constitución, y en un segundo momento al entendimiento global del derecho. Es decir, los problemas de interpretación que pueden tener en Perú, en Chile, en Nicaragua, en Italia, en Alemania, en España, pueden presentarse en otras jurisdicciones. Esto es, como comparatistas, tenemos muy abierto nuestros sentidos para entender que otros tribunales constitucionales pueden fallar con argumentos propios o argumentos que circulan sus sentencias. Esto nos lleva entonces a definir en una segunda etapa que cuando hablamos de diálogo jurisprudencial desde la ciencia del derecho comparado, estamos haciendo alusión a la circulación del formante jurisprudencial. Ahora, seguimos utilizando el léxico de la comparación y de acuerdo a la palabra clasificación, hay que de alguna manera determinar, de acuerdo a elementos próximos o elementos distantes, qué tipo de diálogo jurisprudencial se puede presentar y de qué forma lo hacen los tribunales constitucionales. Así, la clasificación del diálogo jurisprudencial tiene tres categorías. En un primer momento, el diálogo jurisprudencial se puede realizar de forma horizontal. Esto es cuando tribunales de la misma jerarquía utilizan sus precedentes en sus sentencias. Un ejemplo es el diálogo que existe entre los tribunales colegiados de circuito. La segunda categoría del diálogo es un diálogo vertical. Esto es cuando se utiliza un criterio de un tribunal superior o inferior en jerarquía. Aquí tenemos como ejemplo cuando un tribunal colegiado, un juzgado de distrito o las propias salas de la corte utilizan una jurisprudencia, utilizan una sentencia del pleno de la corte, o si el diálogo va de abajo hacia arriba, cuando las salas o el pleno utilizan las tesis de tribunales colegiados de circuito o de plenos de circuito. Y el diálogo más interesante es el de la tercera categoría, el diálogo transversal. Esto significa que no existe una posición jerárquica ni horizontal ni vertical. Esto es que el diálogo se produce entre tribunales de diferentes jurisdicciones. Aquí encontramos, por ejemplo, el diálogo que ejerce la Corte Interamericana con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Mexicana con el Tribunal Federal Constitucional Alemán, el Tribunal Europeo con la Corte Africana de Derechos Humanos. Es el diálogo que como comparatistas encontramos más interesante, este diálogo transversal. Ahora, me acerco entonces a la cuarta parte de mi charla para hablar del diálogo jurisprudencial de los tribunales constitucionales y voy a hacer alusión al diálogo de la Suprema Corte de Justicia. Primero, hay que clasificar de acuerdo al análisis empírico de las sentencias que en México han existido tres momentos diferentes de la Suprema Corte cuando ejerce el diálogo. Existe de 1995 al 2003 una etapa pionera. Una etapa pionera que se caracteriza por el uso de sentencias de otros tribunales por parte de secretarias y de secretarios valientes, genuinos y creativos, que en su gran mayoría
eran secretarias y secretarios que daban clases en las universidades nacionales y en algunas universidades extranjeras. El segundo momento del diálogo de la Corte va del 2003 al 2011, que es propiamente la etapa más productiva del diálogo a partir del ingreso de un ministro a la Corte. Me refiero, por supuesto, al ministro académico por excelencia de nuestro Tribunal Constitucional, al ministro José Ramón Cosío Díaz. Al ingreso del ministro José Ramón Cosío Díaz en la Corte, la metodología de las sentencias se revolucionó en la Suprema Corte de Justicia. Además de revolucionar la metodología de las sentencias, cada vez más secretarias y secretarios con un perfil académico se empezaron a integrar a la ponencia del ministro Cosío. Esta es la segunda etapa, que es la etapa que le corresponde al ministro Cosío y que evidentemente a partir del 2009 se sumó con el ministro Arturo Saldívar, el Lelo de la Rea. Y tenemos la tercera categoría del diálogo de la Corte, que podemos dividir a su vez en dos. Un diálogo jurisprudencial genuino, cuando la Corte utiliza sentencias de otros tribunales constitucionales y de las cortes regionales que no sean la interamericana, y un diálogo jurisprudencial que más que un ejercicio genuino es el cumplimiento de una obligación por parte de la Corte. Esto es, el uso de las sentencias de la Corte Interamericana como una obligación estatal derivada del artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto es, la tercera etapa en su segunda categoría es el control de convencionalidad. Ahora, la pregunta es, ¿con qué tanta frecuencia la Corte Mexicana hace diálogo jurisprudencial? Y aquí, evidentemente, por razón metodológica, tenemos que hacer muchas consideraciones. En primer lugar, tenemos que tomar en cuenta una muestra general. El doctor Figueroa señaló que en los libros que presentó tuvo un análisis de más de 12,000 sentencias en su muestra general. Por lo que hace a la muestra del diálogo jurisprudencial, es la misma muestra en razón de que tomamos en consideración las sentencias que ha producido el Pleno y las salas. Y tratamos normalmente de hacer estudios omnicomprensivos de todas las sentencias y procesos que conoce la Corte, y cuando observamos que la información se nos desborda por la cantidad, es que vamos haciendo delimitaciones para precisamente abordar de mejor forma que la Corte Mexicana de 1995 al 2011 únicamente utilizó 68 sentencias de la Corte Interamericana. Únicamente 68. De estas 68, otra vez utilizamos a la comparación para hacer una clasificación. Y las clasificamos en razón del uso directo o el uso indirecto de la sentencia. Hablamos de uso directo cuando los jueces constitucionales en sus sentencias utilizan directamente la sentencia o el formante jurisprudencial en sus considerandos para construir un argumento. Y hablamos de un diálogo indirecto cuando los jueces constitucionales a pie de página utilizan las sentencias de otros tribunales. Ahora, si nos damos cuenta, los jueces constitucionales,
pueden hacer una circulación de formantes o un diálogo con la jurisprudencia, pero también puede existir un diálogo con el formante legal. Esto es el uso de los tratados internacionales en las sentencias de la Corte. Y aquí, una vez que ya les narré qué sucedió en la octava época, tengo que decirles que el diálogo jurisprudencial con la Corte Interamericana de nuestro Tribunal Constitucional se elevó. Se elevó en el sentido de que en más ocasiones utilizan tratados internacionales y que en más ocasiones utilizan sentencias de la Corte Interamericana. Aquí solamente les voy a dar dos datos. El ministro que más utilizó los tratados internacionales hasta el 2018 fue el ministro José Ramón Cosío Díaz. Sin embargo, por lo que respecta a las sentencias de la Corte, quien más utiliza este tipo de sentencias son las secretarias y los secretarios que integran la ponencia del ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Esto nos habla de que a partir de 2011 el diálogo se potencializó y esto tiene una razón. Los jueces constitucionales, los ministros y los secretarios y las secretarias han entendido perfectamente la transición del paradigma normativo que produjo la reforma del 2011 y que en el 2011 el Estado mexicano ya había sido condenado en 6 ocasiones por parte de la Corte Interamericana. Esto es de alguna manera el diálogo que se ha tenido con la Corte Interamericana. Sin embargo, el diálogo también existe con otros tribunales constitucionales y el diálogo existe con otros tribunales, ¿sí? Europeos, latinoamericanos, norteamericanos. Y aquí solamente a través de una investigación empírica es que podemos analizar las características de este diálogo. Por ejemplo, la Corte Mexicana utiliza sentencias de la Corte Norteamericana en temas como división de poderes, restricción de derechos e interpretación constitucional. La Corte Mexicana utiliza sentencias de la Sala Colombiana en materia de interés superior de la niñez, igualdad y no discriminación. La Corte Mexicana utiliza sentencias del Tribunal Español en aspectos técnicos del derecho constitucional. Así podríamos hacer que de nuestra muestra de sentencias de la Corte, ir analizando cada una de ellas y determinar con quién dialoga, en qué temas dialoga y lo más importante, cuál ha sido la recepción de ese precedente y cuál fue la importancia que tuvo en recibirlo. Por ejemplo, muchas sentencias de la Sala Colombiana se han convertido en jurisprudencias de la primera sala de la Corte. Ahí tenemos una recepción perfecta del precedente colombiano. Hay muchas sentencias de otros tribunales que han ido delineando una línea jurisprudencial en la Corte Mexicana. Por ejemplo, el efecto corruptor que se trasladó en la sentencia de Florence Cassé, de las sentencias de la Corte Americana, que ya marcaron una verdadera línea jurisprudencial en la doctrina jurisprudencial de nuestra Suprema Corte de Justicia. Ahora, otra de las siguientes preguntas que a mí me surgen es si este diálogo que hace la Corte es un diálogo entre sordos. Esto significa si solamente la Corte Mexicana utiliza sentencias de otros tribunales o de la Corte Interamericana. Y la respuesta es no. Es una circulación dinámica, es una circulación constante, en la que, por ejemplo, en sentencias como Artavia Murillo,
contra Costa Rica, la Corte Interamericana construyó el libre desarrollo de la personalidad con la sentencia que proyectó Laura García Velasco. O en temas, por ejemplo, como el fuero militar, ustedes observarán en el caso Radilla que se citan criterios de tribunales colegiados mexicanos que se produjeron en el 2009. Esto es la existencia del diálogo jurisprudencial y del entendimiento global del derecho. Ahora, también existe un diálogo jurisprudencial entre tribunales regionales. Y solamente les voy a dar un dato. La Corte Interamericana ha utilizado 54 sentencias de condena en, ¿sí? 54 sentencias de condena del Tribunal Europeo a Italia en sus sentencias. Esto significa que la Corte Interamericana también dialoga en gran medida con el Tribunal Europeo. Ahora, nuestro objeto de estudio hasta este momento han sido las sentencias, pero el diálogo jurisprudencial también se puede provocar en los votos de los jueces constitucionales. Es otro objeto de estudio, tiene la misma metodología y únicamente les voy a dar un dato. El ministro que más utilizó sentencias de otros tribunales en sus votos de la novena época fue el ministro Juan Silva Mesa. El ministro que en la actualidad está utilizando en sus votos más sentencias de otros tribunales constitucionales es el ministro Saldívar Lelo de la Rea. Los jueces interamericanos que más utilizan sentencias de otros tribunales en sus sentencias son, en primer lugar, Antonio Cansado y en segundo lugar, Eduardo Ferrer Magregor. Esto nos lleva a observar que la circulación de formantes existe, que la circulación de formantes abona en la tutela judicial efectiva y sobre todo de que nuestros tribunales constitucionales están abiertos hacia otras jurisdicciones. Me gustaría cerrar la quinta parte de mi ponencia reflexionando cuáles son los retos y las perspectivas de este diálogo jurisprudencial. Observo que en mayor medida, uno, la Corte Mexicana está incorporando las sentencias de la Corte Interamericana ya no solamente en las ejecutorias, ya las está comenzando a insertar en las tesis aisladas y en las tesis de jurisprudencia. Esto desde el derecho comparado significa que la recepción de los precedentes está siendo eficaz. Y también hay que pensar hacia el futuro. Mientras mejores sentencias tengamos con diálogo jurisprudencial, adecuándose a los estándares interamericanos, en mayor medida vamos a hacer que los jueces tutelen los derechos humanos de conformidad con la Constitución y ahora de conformidad con los tratados y con su interpretación. Así tenemos, por ejemplo, que de 1917 al 2020, al viernes pasado, ¿sí? La Suprema Corte de Justicia, en sus tesis de criterios aislados o de jurisprudencia, tiene 223 criterios donde hacen alusión directa a la recepción de la Convención Americana. Y tenemos también que existe, ¿sí?, un número menor de criterios donde se hace alusión a sentencias de la Corte Interamericana. Esto me lleva a pensar que en México nuestra Corte está construyendo una serie de caminos y que se está cumpliendo uno de los anhelos teóricos
que tenemos en la actualidad, un derecho común constitucional en la región, en el cual los tribunales peruanos reciben los criterios de los tribunales mexicanos, donde la Corte Argentina tiene una gran influencia en materia penal con la primera sala, y me gustaría cerrar con una segunda perspectiva que he advertido. Creo que los jueces constitucionales deben tener mayor humildad intelectual para citar las sentencias de otros tribunales, porque me he encontrado cuando estamos haciendo la investigación empírica, cuando hacemos el diseño metodológico, que esta es una de las circunstancias que en muchas ocasiones no nos permite analizar adecuadamente el fenómeno. Esto es, que un ministro de la Corte utilice otra sentencia de un tribunal regional o constitucional y no lo cite, y que este argumento lo retome como propio, que finalmente se convierte en un criterio obligatorio cuando tiene la votación requerida desde la norma, y solamente les pediría a los jueces mayor humildad intelectual. Humildad intelectual que también tienen que tener los postulantes. Esto me lleva a la última reflexión. Entonces, ¿los postulantes también pueden hacer diálogo jurisprudencial? Por supuesto. Y será ya la técnica de argumentación y la técnica de interpretación la que le permita en sus escritos hacer referencia a otras latitudes y de la forma en la que diferentes jurisdicciones se han pronunciado sobre un tema. Y tenemos un patrón en común. Los derechos humanos en la región se están convirtiendo en un factor principal, y si ustedes observan simplemente su Facebook, podrán darse cuenta que en Perú, que en Chile, que en Argentina, que en Nicaragua, que en Venezuela, constantemente se ofrecen cursos en materia de proporcionalidad y de ponderación, y que de alguna manera los jueces están abiertos no solamente a la doctrina extranjera, sino que están también abiertos a el análisis de cómo otros tribunales resuelven problemas con similitudes. Esto es, de alguna manera, mi conclusión sobre la circulación del formante jurisprudencial. Y bueno, decía Giovanni que no es nuestro propósito anunciar libros. En mi caso, sí, sí es mi propósito anunciar este libro que se llama El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, en el cual realicé un análisis de 20 años de sentencias de la Corte Mexicana, y es un estudio omnicomprensivo con un soporte empírico en el cual hago el análisis de 20 años de cómo nuestra Suprema Corte ha dialogado, ha circulado los formantes de otros tribunales constitucionales y otros tribunales regionales. Es mi conclusión. Agradezco muchísimo la oportunidad de charlar con ustedes esta tarde sobre la circulación del formante jurisprudencial. Me esforcé mucho para el diseño de esta clase, y que verdaderamente pudiera estar a la altura del doctor Figueroa y denominar a este ejercicio una cátedra magistral. Muchísimas gracias a todas, a todos, y damos entonces comienzo a la tercera etapa de nuestra sesión, en la cual vamos a seguir la siguiente lógica. Yo voy a estar revisando sus comentarios, sus preguntas, y voy a hacer alusión si el doctor Giovanni las quiere contestar, y si le parece al doctor Figueroa, al final del espacio utilizamos unos 2 o 3 minutos cada quien para una reflexión final. Y bueno, mi agradecimiento de nueva cuenta a todas y todos ustedes. Es un gusto que como investigadores nos podamos abrir hacia más personas, porque evidentemente nuestras cátedras siempre están muy restringidas
a las instituciones a las que estamos adscritos, a las conferencias que constantemente damos. Y bueno, Facebook nos ha permitido que muchas más personas conozcan el trabajo serio que hacemos y sobre todo que estas personas se den cuenta que nuestra labor como investigadores es muy distinta a la labor que hace un docente o que hace un postulante, porque nos dedicamos en cuerpo, vida, alma y corazón, podría decirlo, a la investigación seria y a la ciencia jurídica. Voy a leer entonces, si tienen alguna pregunta. Bueno, estoy observando que son felicitaciones. Dice Guillermo García, una pregunta que no genere honorarios. Adelante, Guillermo. Dice Mario Alberto González, ¿por qué sería negativo que los tribunales, cual fuere su rango, abusaran del formante doctrinal? A ver, esta pregunta es para Giovanni y la voy a hacer un poquito más despacio. ¿Por qué sería negativo que los tribunales, cual fuere su rango, abusaran del formante doctrinal al citar en demasía a académicos en sus sentencias de tal manera que parecieren artículos de investigación? Esta primera pregunta es para el doctor Giovanni y le cedo la palabra. Doctor Giovanni, su micrófono nada más lo puede habilitar. Ahí está. Listo, ¿verdad? Vale. Bueno, pues pues agradezco a quien hace este planteamiento que, si entiendo, va sobre todo encaminado a que dé algún argumento de por qué considero que es negativo que los tribunales abusen de argumentos dados por la academia. Si esto es así, me centro en algunos razonamientos. Fíjate, considero que si es negativo tanto que los tribunales no dialoguen con el formante académico, como que lo hagan en demasía. Y sobre todo por lo siguiente, porque los jueces, los tribunales, si bien es cierto que dialoguen con los autores de disciplinas jurídicas y no jurídicas, tampoco hay que tampoco hay que perder de vista que esos tribunales, sobre todo en nuestra área occidental, por ejemplo, deben basar sus razonamientos en lo que establece la normativa y la jurisprudencia, y solo fortalecer sus decisiones con algunas alusiones a argumentos académicos, pero no a decenas y decenas de ellos, como mencionaba el caso de la Corte colombiana. Y sobre todo tienen que ser muy cuidadosos los tribunales al momento de decidir si incluyen argumentos académicos, qué tipo de argumentos académicos. Estoy convencido que lo que se tendría que incluir es la doctrina más consolidada en el ámbito de estudio específico. Y más criticable es todavía el hecho de que se pueden encontrar varias sentencias con alusiones a fuentes académicas que no tienen nada que ver con el tema central del asunto que debe de resolver ese tribunal. Cuando me encuentro este tipo de cosas, me da la impresión, no sé si ustedes estén de acuerdo o no, pero me da la impresión que cuando los magistrados constitucionales, en nuestro caso los ministros de la Suprema Corte, introducen argumentos de bioética o de agricultura o de derecho civil o constitucional, pero uno trata de relacionar esos argumentos que se ubican con la litis y no encuentra esa correspondencia. Entonces lo que pienso es, este ministro o este magistrado constitucional lo que quiso hacernos creer es que tenía conocimiento de un tema,
aun cuando no tenga nada que ver, repito, con el asunto resuelto. Y esto creo que será lo criticable. Entonces, claro, sería muy difícil si me preguntaran qué número de citas académicas debe tener cada sentencia. Pues no lo sé, tantas como sean necesarias, tantas como sea oportuno por parte de ese tribunal, incluir en la parte considerativa de la sentencia, como lo conocemos en nuestro país, o en los fundamentos jurídicos, como se le llama en otros países, como por parte de lo que hace el Tribunal Constitucional español o el Tribunal Constitucional Federal alemán, por ejemplo. Entonces, no lo sé, o sea, es caso por caso. Y repito, la academia más consolidada en relación al ámbito de estudio. Entonces, espero que con esto haya quedado aclarado el punto y que sí deben de ser muy cuidadosos los magistrados constitucionales cuando deciden utilizar argumentos doctrinales y mantener equilibrios. Muy bien. La siguiente pregunta es para mí. Dice, ¿considera usted que un juez de primera instancia tiene la misma preparación que un ministro de la Corte, garantizando un diálogo jurisprudencial? Bueno, lo voy a responder de dos maneras. Primero, las juezas y los jueces que están abiertos al diálogo jurisprudencial, independientemente de la instancia a la que pertenezcan, son juezas y jueces con una formación contemporánea. No son jueces positivistas que únicamente resuelven de acuerdo a sus códigos legales. Y la segunda parte de la respuesta es la siguiente. Sí considero que existe un abismo de formación entre las ministras y los ministros, pero yo consideraría que este abismo no es tanto entre el juez de primera instancia y el ministro de la Corte, sino de sus secretarias y de sus secretarios de estudio y cuenta. Hay que resaltar que hay ponencias con secretarios, por ejemplo, como Ana María Ibarra, como Arturo Bárcena, como el propio Daniel Álvarez Toledo en su momento con el ministro Saldívar, o con secretarios como Jorge Ordóñez o el propio doctor Ferrer MacGregor en la novena época, que son secretarias y secretarios que se distinguen por no tener carrera judicial, así empezando desde foliar los expedientes y coserlos, pero que se distinguen por ser personas con estudios de posgrado en otras latitudes. Y también hay que destacar que las ministras y los ministros que más ejercen el diálogo no son de carrera judicial, son ministras y ministros académicos. Les mencioné dos nombres, Arturo Saldívar, José Ramón Cosío, pero también ya en la décima época está Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, está la propia ministra Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. ¿Esto qué significa? Que sí es una labor muy importante de los ministros, pero también es muy importante, ¿sí?, la parte de su acompañamiento con secretarias y con secretarios. Ahora, en la actualidad es muy fácil hacer el diálogo, enterarse de las sentencias. Yo, por ejemplo, mientras el doctor Giovanni estaba platicando, revisé mi Twitter y tengo agregada a la Sala Colombiana. Y la Sala Colombiana, casi en vivo, va mencionando cuáles son las sentencias que va resolviendo. Esto significa, las tecnologías de la información también han potencializado el diálogo jurisprudencial. Entonces, esto no es que se trate de un abismo formativo, que sí lo es, hay que decirlo con todas sus letras. La brecha es impresionante en la cuestión formativa, y esto se debe a que los ministros y las ministras conocen de cuestiones propiamente constitucionales. Y un juez de primera instancia, pues conoce asuntos civiles, familiares, mercantiles, que únicamente, ¿sí?, exigen la práctica de un silogismo para resolver un asunto.
Esto es de alguna manera la respuesta que tengo. Y creo que una tercera pregunta, y si le parece bien al doctor Figueroa, con esta podríamos cerrar, es una pregunta que está dirigida para los dos. La pregunta dice, ¿quién tiene mayor obligación de hacer diálogo doctrinal o jurisprudencial en los casos? ¿Los abogados postulantes o los jueces? Si gusta el doctor Giovanni, él puede iniciar con su... ¿Vale? Sí, tengo el micrófono. Sí, ¿verdad? Adelante. Vale. Fíjense, sí me referiría a este planteamiento que se hace y algunos más de manera muy breve retomado sobre todo algunas de las ideas que ha compartido el profesor Caballero en relación al diálogo que hay entre formante jurisprudencial, yo aplicándolo desde luego al diálogo que hay entre formante doctrinal y formante jurisprudencial. Pero de manera muy breve, respondiendo a este planteamiento que se acaba de hacer, ¿quién tiene más obligación? Ninguno de los dos. No es obligación. Por eso es importante analizar cada figura jurídica o cada ámbito de estudio en el cual nos queramos adentrar desde un amplio criterio de derecho comparado. ¿Se acuerdan que en una parte de mi intervención central mencionaba que, perdón, dejen quitar el celular porque me estoy escuchando con un eco muy fuerte. Bueno, entonces les decía que recordarán ustedes que les mencionaba que en otras latitudes, sobre todo en países africanos e incluso en los países que siguen el Islam, sí se presentaba como una obligación, porque la academia era una fuente importante de influencia del propio ordenamiento jurídico. Pero hay que recordar que en el sistema mexicano no están obligados ni los abogados, ni mucho menos los jueces a utilizar argumentos académicos. Cada juez, cada magistrado, cada ministro de la Suprema Corte decide si utiliza razonamientos dados por la academia y además decides la forma en la que lo hace. Si lo hace como algunos tribunales en el mismo cuerpo de la sentencia, al final del párrafo, abrir un paréntesis y poner los datos de identificación del libro consultado, si lo hace a nota al pie de página o si lo hace como otros tribunales, que es necesario irnos al final de la sentencia para poder ver cuál es el autor o la autora consultada. Pero no hay una obligación y creo que es importante que esto no deje de ser así. Esto no implica, desde luego, que el formante doctrinal deje de aplicarse o deje de seguirse por parte de los jueces. Si me lo permiten, creo que esto pudiera o pudiese ser más claro con las siguientes palabras. Imaginemos que la sentencia es la ensalada. ¿Qué no le podría faltar a la ensalada? Pues a lo mejor dirán algunos de ustedes, de acuerdo a las preferencias de cada quien, pues no le puede faltar la lechuga, el pepino y no le puede faltar tampoco el maíz y pollo. Bueno, pues a lo mejor eso es lo importante para un juez y lo importante para un juez siempre debería de ser argumentar, fundamentar sus decisiones, ¿sí?, en base en lo que dice el ordenamiento jurídico, ya sea la Constitución, la legislación secundaria, los tratados internacionales, la jurisprudencia nacional, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por poner algunos ejemplos. Pero para que esa ensalada sea más rica, entonces lo que le da el sabor, ¿sí?, lo que la convierte en deliciosa esa ensalada, pues sería el aderezo. Y a lo mejor para algunos comensales, el aderezo que le gusta es a la carbonara, el aderezo que le gusta es solamente aceite de oliva,
o el aderezo que le gusta es mostaza, o no, qué sé yo. Eso sería el formante académico, algo que va a venir a fortalecer la decisión, ¿sí? Que va a venirse a adherir, que se va a adherir, ¿sí? A aquellos requisitos que no le pueden faltar a una sentencia y a los que me acabo de hacer, a los que acabo de hacer referencia. Entonces, sobre todo, si tomamos en cuenta cómo se fortalece, cómo se legitima materialmente hablando un tribunal, cualquiera que sea, pues a través de buenas sentencias. ¿Y cómo podríamos ubicar una buena sentencia si convence a lo mejor a las partes que formaron parte, perdone por el pleonasmo, del asunto que se está resolviendo? Pero hay que recordar que hay sentencias que escapan del ámbito de las partes y que una gran parte de la sociedad está esperando cómo resuelve el tribunal. Pues entonces esas sentencias que vayan bien fortalecidas con normativa, con jurisprudencia y aderezada la sentencia con argumentos académicos, pues seguramente va a permear en mayor medida, va a verificarse por parte de la sociedad que se trata de una buena sentencia. Entonces, eso quisiera resaltarlo, pero repito, no es obligación, ¿sí?, que se citen argumentos doctrinales y sobre todo si atendemos a algunos criterios de la propia Suprema Corte Mexicana. Recuerdo uno de ellos que establecía, lo leí hace algún tiempo, y establecía palabras más, palabras menos, que los jueces mexicanos tienen que emitir sus sentencias apoyándose en fuentes normativas y jurisprudenciales. Y que si bien lo que la Corte en esta tesis llama fuentes de la cultura pueden venir a apoyar al que va a emitir la sentencia, ¿sí? Lo pueden hacer, desde luego, ¿sí?, pero que no puede emitir su resolución apoyándose únicamente en fuentes académicas. Por lo tanto, habrá total libertad en nuestro sistema de que tanto los abogados como los jueces mexicanos decidan o no utilizar fuentes doctrinales. Cierro. Fíjense, motivado sobre todo por algo que se ha repetido hasta la saciedad, en parte por el profesor Caballero y en parte por algunas de las interrogantes que le formularon. Él resaltaba algo, y creo que esto es lo interesante cuando uno analiza un similar número de sentencias, pero con ámbitos de estudio diferentes. Si bien al profesor Caballero su ámbito de interés era ver cómo estaba permeando la jurisprudencia de otros países, tribunales y cortes constitucionales, o incluso tribunales regionales en la sentencia de la Suprema Corte, mi ámbito de interés es cómo influye la doctrina en las sentencias de la Suprema Corte. Él decía, bueno, es que sí es importante, espero no estar poniendo palabras en tu boca que no hayas dicho, profesor Caballero, pero él decía, del análisis que él realizó, queda claro que ministros como Cosío Díaz son aquellos que están más permeables a dialogar con el formante jurisprudencial de otros países. En cambio, quiero darles un dato en relación a los resultados que arrojó la investigación sobre diálogo entre formante doctrinal y formante jurisprudencial. Fíjense, al inicio de cuando no se había analizado ni una sola de las más de 12.500 sentencias, yo partía de la hipótesis de que a más grado de estudios de un ministro o de un magistrado constitucional, iba a ser más proclive a dialogar con el formante académico. Cosa que no fue así después de que terminamos el análisis de todas esas sentencias, y solamente les doy unos datos. Fíjense, por ejemplo, en la integración anterior a la vigente, que es lo que comprendió el ámbito de estudio, el ministro que más fuentes doctrinales utilizó en juicio de amparo en revisión fue el ministro Aguirre Anguiano. En segundo lugar, la ministra Luna Ramos. En tercer lugar, Ortiz Mayagoitia. En cuarto lugar, la ministra Olga Sánchez Cordero.
En quinto lugar, Góngora Pimentel. En el lugar número 6 aparece Díaz Romero, y hasta en el lugar número 7, el ministro Cosío, en el 8, Gudiño Pelayo, y así me podría ir. Si se fijan, dentro de las 10 primeras posiciones con relación a juicio de amparo en revisión, José aparece en número 7 y Saldívar no aparece en las 10 primeras posiciones. Pero los datos cambian si nos vamos, por ejemplo, a los resultados del diálogo doctrinal y jurisprudencial en controversias constitucionales. En primer lugar, ¿quién cree que aparece? Olga Sánchez Cordero. En segundo lugar, Díaz Romero. En tercer lugar, Franco González Salas. En cuarto lugar, Aguirre Anguiano. En quinto lugar, Valls Hernández. Si se fijan, en ninguna parte aparece el ministro Cosío, que es uno de los ministros, creo que más consolidados, no solo en el ámbito de la Suprema Corte y de la importantísima labor que desarrolló en el Tribunal Constitucional Mexicano, sino también en el ámbito académico, pero no dialoga en mayor proporción que aquellos ministros que tienen licenciatura o maestría como grado de estudios. Y vámonos a acciones de inconstitucionalidad. ¿Quién es el ministro que tiene más apertura a meter en sus sentencias argumentos académicos? En primer lugar, otra vez aparece el nombre de Aguirre Anguiano. En segundo lugar, la ministra Olga Sánchez Cordero. En tercer lugar, Luna Ramos. En cuarto lugar, ahí se aparece Cosío Díaz. En cuarto lugar, en las sentencias que analizamos en acciones de inconstitucionalidad. ¿Se dan cuenta entonces cómo muchas veces cuando uno analiza un trabajo empírico de análisis de sentencias constitucionales, ¿sí?, uno no sabe con los resultados que se vaya a encontrar después del análisis de esas cientos y cientos de sentencias? Y finalmente, yo creo que con esto casi terminaría mi comentario, si me lo permite el profesor Caballero. Quisiera también resaltar un dato más que creo que es interesante. ¿Hacia qué ramas del derecho se tiene más apertura por parte de la Suprema Corte? Si hacemos una síntesis entre las sentencias analizadas en los 3 mecanismos de control constitucional. Los autores más citados por la Suprema Corte son aquellos que son especialistas en derecho constitucional, después en derecho fiscal, en tercer lugar en derecho tributario, en cuarto lugar aquellos libros o artículos que tienen que ver con derechos humanos, con garantías individuales, porque hay que recordar que hay algunos libros que siguen conservando este nombre, o por lo menos cuando cerramos el análisis, en derechos fundamentales, después aparece derecho penal, derecho administrativo, derecho internacional público, derecho civil, teoría del derecho, por mencionar algunas. Pero hay que tomar en cuenta que los ministros de la Suprema Corte en muchas ocasiones también dialogan con académicos que no tienen nada que ver con ramas jurídicas, sino de otros ámbitos del conocimiento. Quiero imaginar cuando tienen que resolver una sentencia, como lo hicieron en su momento, que tiene que determinar si se penaliza el aborto o no, o cuestiones como matrimonio igualitario, o fecundación in vitro, o declarar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la ley de pesca. Pues tienen que tener apertura para consultar a académicos que sean especialistas en esos ámbitos de conocimiento. Y entonces, con relación a las materias no jurídicas citadas en las sentencias de la Suprema Corte, solo menciono las más recurrentes, son, en primer lugar, las cuestiones o los libros que tienen que ver con medicina, en segundo lugar, con economía, después con antropología, con sociología, con ciencias de la comunicación, con lógica, con política, con ética, con historia, con farmacología, geografía, estadística, bioderecho y lógica, semántica y, sorpréndanse, también con autores que escriben con relación a matemáticas. Espero, y con esto ahora sí cierro, muy sinceramente, que esta charla
les haya sido de utilidad, sobre todo para quienes estén interesados en verificar la influencia que tiene la academia en la jurisprudencia constitucional y la importancia de que los tribunales dialoguen con los autores que desarrollan trabajos en el ámbito jurídico y no jurídico. Claro, acaben o no citando a esos autores consultados en la sentencia. Lo lógico sería que lo hicieran, repito, como parte de deuda intelectual hacia ese autor consultado. Y por último, esto que les he compartido a través de algunos resultados de la investigación de diálogo entre formante doctrinal y diálogo jurisprudencial desde el ámbito mundial, el ámbito iberoamericano y el ámbito mexicano, lo que he pretendido con esto que les he compartido es por lo menos poner una piedra que sirva de punto de partida para nuevas investigaciones que tomen en consideración otros muchos enfoques de los que se les puedan ocurrir del fenómeno estudiado a lo largo de las páginas de estos 3 libros que dijera el profesor Caballero. Yo no se los quise recomendar en un afán, y esto lo aclaro, un afán de que lo compren. Me sigue dando un poco de pena hacer este tipo de recomendaciones, pero sí recomendarlos que si estos libros, para quienes estén interesados en profundizar su estudio, y repito, abrir nuevas ópticas de estudio en estos interesantísimos temas. Muchísimas gracias. Bien, pues ya dio contestación el doctor Giovanni. Por lo que a mí respecta, voy a ser muy breve. Coincido en que ni los postulantes ni los jueces tienen la obligación de citar doctrina o sentencias de otros tribunales. Pero por lo que hace a las sentencias de la Corte Interamericana, sí están obligados. Sí están obligados también a capacitarse, sean legisladores, sean postulantes, sean jueces. La obligación de capacitación es de todas y es de todos. Y también yo creo que estaríamos obligados a entender la dinámica actual del derecho. Estamos obligados a entender el derecho no de una forma tradicional ni nacionalista. Estamos obligados a entender que el derecho se ha transformado en el siglo XXI y que de alguna manera todos aquellos aportes del siglo XX quedaron ahí. Y en palabras de Ferrajoli, todas y todos tenemos el derecho a vivir a nuestra norma fundamental y a vivir a nuestras leyes de acuerdo a nuestro tiempo y de acuerdo a el paradigma que estamos viviendo. Primero existe una apertura hacia los tratados internacionales y en segundo lugar, si lo quieren ver así, si utilizan sentencias de otros tribunales, a lo mejor sea mera vanidad, pero desde un punto de vista metodológico, abona en la construcción de criterios, abona en la construcción de precedentes, que estemos abiertas y abiertos a muchos más, ¿sí?, criterios de los tribunales. Esta sería de alguna manera mi respuesta y decirles que las portadas de los libros que hemos estado utilizando las voy a subir al grupo. Voy a subir los links por si alguien los quiere adquirir. El libro de Profesores y Jueces los adquieren en las casas de la cultura jurídica de la Corte y en su gran mayoría la producción editorial del doctor Figueroa la pueden comprar en línea en Porrúa con envío gratuito y mi libro de diálogo jurisprudencial también está publicado en la prestigiosa
Biblioteca Pública de Derecho Procesal Constitucional, que dirige Eduardo Ferrer MacGregor. Es el número 149. Y también voy a subir las portadas y voy a subir pues, las características de estos libros, por si en algún momento esta charla les generó interés y por si esta charla evidentemente pues les abrió el panorama de lo que se conoce como derecho procesal constitucional y sobre todo invitarlas e invitarlos a que se involucren en mayor medida al derecho comparado, entendido como metodología y entendido como ciencia. No me queda más que agradecer el tiempo y la paciencia a cada uno de ustedes y le cedo la palabra al doctor Figueroa por si se quiere despedir de la transmisión. Adelante, doctor. Bueno, pues nada más decirles que muchísimas gracias por habernos seguido, por sus preguntas y quedamos atentos a través de nuestros correos o a través de algunas plataformas que estamos utilizando para compartir con ustedes algunos videos que consideramos del mayor interés. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.